Bueno, este es el video final, es el video número 3 del taller verso a verso. Ok, les voy a contar una historia. Yo tenía un abuelo, mi abuelo era un empresario textil. Él empezó de abajo hacia arriba, empezó vendiendo un rollo de tela, luego 2, luego 3, luego compró un local en el mercado, luego empezó a poner negocios en el centro y él se dedicaba a vender telas. Y fue un hombre muy próspero, mi abuelo. Yo recuerdo que en una ocasión lo fui a visitar y llegando a su escritorio, un escritorio muy grande, él estaba contando dinero. Y me le acerco muy cariñosamente y le digo, abuelo, ¿qué me vas a dejar de herencia? Y mi abuelo me volteó a ver, se me quedó viendo y con gran sabiduría me dijo, mi sabiduría. Y yo, qué padre, abuelo, muchas gracias. Pero ¿me podrás dejar algo que se gaste? Sí, como no, hijo, mi paciencia. Y eso da título a mi sermón, que se llama La garantía de una herencia eterna. Apunta en tu cuaderno, la garantía de una herencia eterna. Efesios 1 del 11 al 14. Vivimos en un mundo donde muchas personas luchan con su identidad, su propósito y su seguridad. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué será de mí en el futuro? Pablo, escribiendo a los creyentes en Éfeso, les recuerda que en Cristo estas preguntas tienen respuestas claras y gloriosas. Este pasaje nos lleva a lo profundo del plan de Dios, cómo fuimos escogidos, cómo hemos creído y cómo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hoy veremos 3 verdades transformadoras que te darán seguridad, identidad y esperanza en tu caminar con Cristo. Antes de cada enseñanza, ¿qué hacemos en la fraternidad del Espíritu? Abrimos nuestras Biblias. Eso. Efesios 1:11 y 12. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí dice en el versículo 11, en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. En él enfatiza la identidad del creyente en Cristo, lo que significa una herencia espiritual. Habiendo sido predestinados, la predestinación es un tema recurrente en las Escrituras. Se refiere a la elección soberana y el conocimiento previo de Dios, lo que indica que los creyentes son parte de ese plan eterno de Dios. Seguimos, conforme al propósito. El plan se refiere al plan redentor de Dios, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios no es arbitraria, no se basa, la voluntad de Dios se basa en su perfecta sabiduría y entendimiento, y esto nos da fundamento para la confianza y la obediencia, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esta frase indica propósito. Nosotros, los creyentes, judíos, incluidos el propio Pablo en el Éfeso, los primeros en recibir el Evangelio e identidad en Cristo. Con el propósito final de la esperanza y la fe de los creyentes en traer gloria a Dios. De esta manera vemos que la herencia es en Cristo. Y aquí vemos la primera verdad transformadora que te dará seguridad. Apunta en tu cuaderno, fuiste elegido. Fuiste elegido. Dios no actúa al azar, tiene un plan perfecto. Nuestra herencia espiritual no es algo ganado, sino recibido por gracia. Gracia, ya saben, es el regalo inmerecido. Somos parte de ese plan en Cristo para vivir para la alabanza de su gloria. Y tengan estas palabras muy presentes, para la alabanza de su gloria. Tu vida tiene un propósito y dirección en Cristo. No somos un accidente. Fuimos incluidos en un plan eterno. Esto es una herencia que nos da Dios. En el mundo, una herencia es cuando alguien muere, te deja sus bienes materiales, y uno los recibe sin haber trabajado, a lo mejor ni siquiera somos merecedores de esos bienes, pero nosotros los recibimos por la muerte de esta persona.
Aquí la herencia es espiritual, nos habla de una herencia espiritual que Dios nos deja en su Espíritu Santo. Esa herencia está en su Espíritu Santo y no nos deja desamparados, sino nos deja con el Espíritu Santo, que es una herencia inmarcesible, una herencia infinita, una herencia máxima, lo mejor que podemos tener, ¿no? Y esto es por su propia voluntad, por su elección y por su propia voluntad de Dios, porque así lo dispuso Él. Seguimos verso a verso, por favor, 1:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis, y otra vez, perdón. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En Él, ¿en qué se refiere? En Cristo. Habiendo oído y creído, es escuchar y creer. Pablo, al ir al Éfeso y predicarles la palabra, él habló, ellos escucharon, ellos creyeron. En Romanos 2:17, vámonos a Romanos 10:17, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La palabra, le seguimos en el 13, la palabra de verdad. Esta frase se refiere al mensaje del Evangelio. El Evangelio de vuestra salvación. El Evangelio es la buena nueva de salvación por medio de Jesucristo. Fuiste sellado. El sello del Espíritu Santo es una marca de propiedad y autenticidad. Seguimos en el 13, con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús prometió el Espíritu Santo, el Consolador que estará con los creyentes. Lo que significa que hemos creído en Cristo y recibido su promesa. Por tanto, aquí encontramos la segunda verdad transformadora. Te dio identidad, nos dio identidad en Cristo porque hemos creído. El Evangelio no solo se oye, se responde. ¿Ya han respondido? Primero te predicaron, o los pastores, o yo, te hemos venido a predicar de la palabra de Dios. Y tú recibir la palabra de Dios y recibirla con beneplácito y creer, de esa manera, al creer, eres salvo y eres sellado, tienes una identidad, ya no eres una persona desconocida en Cristo, ya tienes una identidad y por lo mismo teniendo una identidad, ya te tienes que comportar como hijo de Dios, ¿no? Ya tienes una identidad. Dice las Escrituras que te tienes que revestir con la nueva identidad de Dios, ¿no? Compórtate como un hijo de Dios porque tienes una nueva identidad, tienes un nuevo patrón. Cuando leímos el principio de esta carta, vemos que fuimos redimidos, fuimos comprados. Cuando hubo esa compra, fuimos sellados. Y cuando fuimos sellados, ya le pertenecemos a Dios. Entonces creíste, oíste la palabra de Dios, el Evangelio, creíste y fuiste sellado con la identidad de Dios. Pasaste a ser de su posesión. Seguimos nuestro estudio verso a verso, Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia. Arras son una prenda o garantía, y así se describe al Espíritu Santo. Anticipo o señal, la promesa de pago que nos da Dios. Seguimos. Hasta la redención de la posesión adquirida. Redención, ya vimos que es redención, la compra. Los creyentes totalmente redimidos y glorificados. Para alabanza de su gloria. El propósito último de la obra redentora de Dios, su gloria, para alabanza de su gloria. Y aquí podemos ver la garantía que Dios da al creyente. Y esta es la tercera verdad transformadora en Cristo. En Cristo tenemos esperanza. Hemos sido sellados. Ya tenemos el sello de Cristo. Ya pertenecemos a Cristo. El sello es señal de pertenencia, protección y autenticidad. Auténticos hijos. Las arras, como un anticipo legal,
garantía de que Dios complementará su obra. El Espíritu es la presencia de Dios con nosotros hasta el final. No estamos solos. El Espíritu de nosotros, prueba viva de que lo mejor está por venir. Si estás en Cristo, ya tenemos una herencia segura, una identidad firme y una gran esperanza en vida. Todo lo pasado queda cancelado y ya tenemos un mejor futuro porque estamos sellados. Dios nos ha escogido con un propósito a nosotros. Respondamos en fe al Evangelio y ahora tenemos la garantía del Espíritu Santo. Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos perdonó y nos hizo sobreabundar su gracia. Te dio a conocer el misterio de su voluntad y dándote una herencia porque Él así lo quiso, por mero beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? ¿Con el final de qué? Para alabanza de su gloria. Entonces, apuntaron las 3 verdades transformadoras. Seguridad. Tenemos la seguridad en Cristo. Fuimos elegidos, fuimos predestinados. Identidad en Cristo. Creímos, ya tenemos una nueva identidad. Ya no somos los de antes. El viejo hombre y la vieja mujer pasaron. Ahora somos hijos de Dios. Y una esperanza eterna. Fuimos sellados con el Espíritu Santo para que al final de los días que se cumpla esa promesa como hijos de Dios y vamos a estar en su presencia. El pasado fue saldado y el futuro está garantizado. Quedé sellado. Muchas gracias, Dios los bendiga.